A ver, buenas tardes. Vamos a empezar esta tarde nefrológica con tres temas bien importantes. La insuficiencia renal aguda, después hacemos la crónica y después enfermedades glomerulares. Todo es de fisiopatología, al menos yo he tratado de hacerlo así porque el curso es de fisiopatología, no nos vamos a estar metiendo ya a otros. Entonces vamos a empezar con insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda es un síndrome. Como síndrome significa que la insuficiencia renal aguda es un conjunto de síntomas y signos que pueden tener múltiples causas. Y ahí esas múltiples causas las vamos a ir viendo ahora en este momento. ¿Cómo se le define? Es la disminución súbita, brusca, de la función renal que ocurre en un periodo corto, horas o días. La disminución aguda de esta filtración glomerular se va a manifestar usualmente por el acúmulo de desechos nitrogenados en sangre, incluyendo urea y creatinina. Y a veces se acompaña de oliguria. No siempre hay oliguria en una insuficiencia renal aguda. Por eso algunos dividen desde este punto de vista las insuficiencias renales agudas como oligúricas y no oligúricas. Y de hecho, el primer análisis que uno solicita o que a veces se encuentra incluso de casualidad ante un caso clínico es la elevación de urea y creatinina, ¿no? Como traducción del acúmulo de estos desechos nitrogenados. Otra característica también de la insuficiencia renal aguda es que es reversible. Al menos en la gran mayoría de casos es reversible. Esto no es absoluto. Hay casos de insuficiencia renal aguda que a partir de ese momento se van lenta y paulatinamente hacia la cronicidad. Vamos a ver cuáles son esos casos. En cuanto a oliguria, ¿cómo la definimos? Reducción del volumen urinario a un nivel que es insuficiente para excretar la carga obligada de solutos. Nosotros todos los días, producto de los alimentos y su metabolismo, estamos produciendo solutos. Y esos solutos tienen que ser eliminados, ¿no? Para que se mantenga el equilibrio. Y para que esos solutos de la carga diaria se eliminen adecuadamente, se requiere un volumen mínimo de orina para poder ser eliminados correctamente. Y entonces hablamos de oliguria cuando el volumen urinario es como está señalado acá. En líneas generales, en adultos, cuando es menos de 400 mililitros por día, y la anuria es menos de 100 mililitros por día. Se dice que más o menos con un volumen urinario de 600 mililitros diarios, alcanzamos a eliminar nuestra carga promedio de solutos. Nosotros nos guiamos mucho por estas guías y que definen el nivel de creatinina sérica para poder explicar una insuficiencia renal aguda que está aumentada en relación al basal en 0.3 miligramos por decilitro en un plazo de 48 horas. O que la creatinina sérica se elevó 1.5 veces por encima de la basal, que se presume ha ocurrido dentro de los 7 días previos. O una diuresis menor a 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. De acuerdo a eso es que definimos la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, ya yendo a la fisiopatología, la podemos dividir en tres grandes grupos. Prerrenal, cuando la causa, el problema no está en el riñón, sino en el flujo sanguíneo renal. A esto denominamos prerrenal. Una insuficiencia intrínseca cuando la causa radica en el parénquima renal, y posrenal cuando ya no es ni en el flujo sanguíneo ni en el parénquima,
sino en las estructuras colectoras evacuadoras de la orina. Y esta intrínseca la vamos a dividir de acuerdo a la anatomía microscópica del riñón, en si es el problema a nivel del glomérulo, a nivel del túbuli, a nivel de los vasos sanguíneos o a nivel del intersticio. Ya ese lo vamos a dividir así. Las causas de insuficiencia renal aguda varían dependiendo de dónde nos enfrentemos a este problema. Entre la carga de pacientes extrahospitalarios, la causa más común de insuficiencia renal aguda es la insuficiencia prerrenal. En cambio, en un ambiente de hospitalización predominan las causas parenquimales. Y a la cabeza va la necrosis tubular aguda, ¿ya? La necrosis tubular aguda. Entonces vamos a ver la insuficiencia renal aguda prerrenal. Entonces las situaciones en las que el flujo sanguíneo está disminuido. ¿En qué situaciones disminuye el flujo sanguíneo renal y por lo tanto el paciente está en riesgo de hacer una insuficiencia renal aguda prerrenal? En todas las situaciones en que haya hipotensión arterial o que lleve al shock franco. Entonces, para eso ustedes tienen que saber sus 4 principales o las causas básicas de shock, ¿no? Hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y distributivo. Y a eso se le agregan los casos en que haya vasoconstricción de la arteria renal. Paciente no tiene ninguno de estos problemas, pero tiene vasoconstricción de la arteria renal. Y la mayoría de veces son situaciones de hipercalcemia, sepsis y medicamentos, medio de contraste, AINES, etc. Vamos a ver brevemente cómo se produce la autorregulación renal. Esto es en casos de perfusión normal, presión de perfusión normal. Tenemos la arteriola aferente y la eferente. Los lúmenes de estos vasos están lo suficientemente abiertos para permitir un flujo sanguíneo adecuado a nivel glomerular y lo mismo su salida, ¿no? En forma adecuada. Entonces, en estas situaciones, la presión dentro de los vasos glomerulares es la presión normal y esto va a permitir una filtración glomerular normal. Cuando la presión de perfusión está disminuida, como sucede en todo ese listado de situaciones clínicas que hemos visto en el cuadro anterior, la presión de perfusión disminuida, se van a producir sustancias o prostaglandinas vasodilatadoras que van a aumentar el calibre de la arteriola aferente y van a disminuir a través de la angiotensina 2 la salida acá, a nivel de la eferente. O sea, acá hay vasoconstricción y acá vasodilatación. La cosa es que se mantenga esta presión de perfusión y la presión intraglomerular sea normal para que la filtración glomerular sea normal también. Entonces, la función renal se mantiene. Esto va a suceder en cualquiera de esas situaciones que hemos dicho, ¿no? Sobre todo al inicio. Pero si continúa esa situación de hipotensión arterial o en el franco shock, ya se van a invertir las cosas, se van a producir vasoconstrictores que disminuyen la luz de la arteriola aferente y más bien también se va a disminuir y se va también a producir vasoconstricción a este nivel. De tal forma que la
presión intraglomerular va a disminuir y la presión capilar intraglomerular es una de las fuerzas de Starling para producir la filtración glomerular. Por lo tanto, el filtrado glomerular va a disminuir, se va a presentar oliguria y como la arteriola eferente es la encargada después de dividirse y transformarse en capilares, los capilares peritubulares, es la encargada de la irrigación de todo el sistema tubular. Entonces la perfusión tubular va a estar disminuida. Si es leve, esta disminución de perfusión tubular, se va a presentar una insuficiencia renal aguda ya de tipo prerrenal. Ahí ya va a haber retención nitrogenada, todo lo que encuentren ustedes en una insuficiencia renal aguda. Y si es severa esa disminución, es tan severa, es tan poco lo que le va a llegar de sangre y de oxígeno al túbulo renal que eso se van a necrosar. Y se va a presentar una necrosis tubular aguda, que ya no sería prerrenal, ya sería parenquimal, ya se produjo daño a la estructura tubular, ¿no? Entonces esto ya sería una necrosis tubular aguda, eso lo vamos a ver después. Entonces ya hemos visto lo prerrenal. Les digo también que la prerrenal, si ustedes corrigen rápidamente el factor que está condicionando la disminución del flujo sanguíneo renal y la disminución del flujo glomerular, tubular, si corrigen rápidamente, eso en un plazo de 48 a 72 horas, todo se normalizó. La elevación que había de compuestos nitrogenados se normaliza. Alteraciones bioquímicas, dependiendo del equilibrio ácido-base, se normalizan. Todo el problema hidroelectrolítico se normaliza, ¿ya? Eso es totalmente reversible, la insuficiencia prerrenal. Entonces, ahora vamos a ver el problema intrínseco. Hemos dicho que en el problema intrínseco, la causa de esto puede estar a nivel tubular, glomerular, vascular o intersticial. Siempre acostúmbrense a pensar así ordenadamente, eso métanselo bien a la cabeza, y cuando tengan un paciente con un problema de función renal aguda, hacen ese ejercicio, ¿no? Y así no se les escapa nada. Entonces, vamos a ver intrínseco, tubular. Y a este nivel tenemos dos situaciones. O se produjo una necrosis tubular aguda o se produjo una obstrucción intratubular. La obstrucción intratubular, por lo general, es debido o bien a cristales o paraproteínas. Y estos son los cristales, ¿no? Oxalato de calcio, ácido úrico, medicamentos, calcio. Y las paraproteínas, sobre todo cadenas ligeras por inmunoglobulina G, en caso de que haya hiperproducción de estas cadenas ligeras. La enfermedad que se llama de cadenas ligeras o en el mieloma múltiple también se presenta esta situación. Entonces, ahora vamos a quedarnos con la necrosis tubular aguda. Como hemos dicho, la isquémica, que es uno de los tipos, que es la más común, esta isquémica es cuando el factor que disminuye el flujo sanguíneo renal y que es al inicio de tipo prerrenal, si demora mucho, si se prolonga mucho, produce necrosis ya y va a llevar a la necrosis tubular aguda isquémica. Y acá están en corto todo ese cuadro que pusimos de causas de shock, ¿no? O de disminución de la presión arterial y disminución del flujo arterial. Y tenemos también la necrosis tubular aguda tóxica. Esto también es importante, esto lo van a ver. Y pueden haber tóxicos endógenos o exógenos. Endógenos se producen en el mismo organismo, Y hay dos sustancias principales que se producen, la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina libre, ¿no? Nosotros tenemos hemoglobina, pues, pero nuestra hemoglobina no está circulando libremente a través de los vasos sanguíneos. Esa está en el glóbulo rojo
unida a la molécula de ahí transportando el oxígeno. Cuando la hemoglobina está libre, ahí es tóxica, y es tóxica sobre todo al riñón. ¿En qué situaciones podemos tener hemoglobina libre? El ejemplo típico, una anemia hemolítica, ¿no? En casos de hemólisis. Cualquiera de las patologías que producen hemólisis produce hemoglobina libre, va a producir toxicidad al riñón. Hemoglobina. La mioglobina, ¿dónde está la mioglobina? En los músculos. Cualquier situación donde haya necrosis importante, ¿no? Severa, muscular, se va a producir este problema. ¿Qué situación clínica es la clásica? La rhabdomiólisis, ¿no? Rhabdomiólisis, que tiene diferentes causas, ¿no? Pero la rhabdomiólisis, productora de mioglobina, es una causa de necrosis tubular tóxica. Y de exógenas es todo lo que nosotros le administramos al paciente. En realidad todo esto es iatrogenia, ¿no? Iatrogenia. A veces no nos damos cuenta o a veces es un riesgo calculado. Hay que darle, pues hay que hacerle exámenes al paciente y se corre ese riesgo. Pero siempre tratamos de minimizarlo, ¿no? Sustancias radiocontraste, antibióticos. Este es uno de los principales causantes de esta patología, los aminoglucósidos, anfotericina, cisplatinos. Y el tercer mecanismo es la sepsis. En la sepsis puede haber isquemia por hipotensión arterial o un franco shock séptico, ¿no? Que es un shock distributivo, pero también puede haber efecto tóxico durante una sepsis, efecto tóxico exógeno o también puede haber efecto tóxico endógeno. En el curso de una sepsis se puede presentar hemólisis, se puede presentar rhabdomiólisis. Entonces, todo eso se puede presentar acá en esta sepsis. En medicina le llamamos el dúo mortal, un dúo mortal, es cuando se presenta cualquiera de estas situaciones y se acompaña el compañero mortal de estos factores. El otro es la deshidratación, Esa es una pareja que hay que tenerle mucho miedo. Hipotensión arterial, tóxicos, sepsis y deshidratación, ¿ya? Y eso va a contribuir a que se disminuya más todavía el flujo sanguíneo renal y aumente la posibilidad de hacer necrosis tubular aguda. Ejemplo, este es un tubuli renal, donde se ven que todas estas células tubulares están vacuoladas, hay pérdida del ribete del borde en cepillo, ya no se ve eso. Muchas células se han desprendido de su sitio donde estaban, se han desprendido. Esto va a empezar a formarse cilindros. Ya sabemos que los cilindros se forman teniendo como molde una proteína normal que es secretada por el riñón, por el asa de Henle, la porción gruesa del asa de Henle, que es la proteína de Tang-Horsfall. Esa proteína forma lo que llamamos los cilindros hialinos. Y si encima se agregan elementos celulares, van a dar los diferentes tipos de cilindros. Y uno de ellos son los cilindros epiteliales, acúmulo o de células epiteliales desprendidas en el curso de una necrosis tubular aguda y que teniendo como molde a la proteína de Tang-Horsfall van a formar esos cilindros. O también estas células se empiezan a degradar y van a formar gránulos, y esos gránulos más la proteína de Tang-Horsfall forman los cilindros granulosos, oscuros, pardos, así se llama. ¿Ya? Y hay un edema intersticial aquí, ¿no?
En la necrosis tubular aguda, el daño tubular se va a deber a una combinación entonces de injuria isquémica que lleva a depresión del ATP celular. Esas células no les va a llegar sangre, pues, o va a estar bien disminuido. Por lo tanto, no le va a llegar oxígeno. Las células necesitan oxígeno para su metabolismo. Entonces, ¿y cuál va a ser el principal elemento que se forma a partir del oxígeno? El ATP celular, para que la célula cumpla sus funciones metabólicas. Va a haber depresión de ese ATP. Y también se va a injuriar en forma directa por las nefrotoxinas que ya hemos visto. En la isquémica, tanto como en la tóxica, la parte de la nefrona, en este caso del sistema tubular que más se altera, es la porción 3S3 del túbulo contorneado proximal y la porción gruesa ascendente del asa de Henle. En la isquemia, esto es en parches, ¿ya? En parches. En cambio, en la tóxica es más parejito el efecto, ¿no? A pesar del término necrosis tubular aguda, células francamente necróticas no son un hallazgo frecuente en la biopsia renal. En la mayoría de casos, la evidencia histológica de injuria compromete solo al 10 al 15% de los túbulos, a pesar de que hay un deterioro severo de la función renal. Esto significa que además del daño celular, existen otros factores importantes en la pérdida de la función renal, tales como la vasoconstricción y la obstrucción tubular, ¿ya? Entonces, y la obstrucción tubular va a ocurrir fundamentalmente por el desprendimiento de estas células. Se forman estos cilindros celulares epiteliales, cilindros granulosos, que van a tapar a este sistema, a estos túbulos. Y aparte de eso, el líquido, esta orina inicial que había sido filtrada, se va a regresar, se regresa al intersticio y ahí a de los vasos sanguíneos. Ese es lo que se llama el back leak, ¿no? Se regresa el filtrado. Todo eso contribuye a la insuficiencia renal aguda. Entonces, ya hemos dicho que esta insuficiencia renal aguda es que cuando, sobre la de tipo isquémico, cuando la perfusión tubular disminuyó tanto, fue tan severa, se produjo la necrosis tubular aguda, ¿ya? Y la filtración glomerular entonces disminuye. ¿Y por qué es tan sensible? ¿Por qué es tan sensible esas porciones de la nefrona, ¿no?, a la isquemia? ¿Por qué? Este segmento S3 del túbulo proximal y esta porción gruesa, gruesa del asa de Henle, son particularmente vulnerables a esta injuria isquémica debido a la combinación del acceso al oxígeno en esto está en el límite inferior. Estas partes trabajan con unas concentraciones bajas de oxígeno, unas tensiones bajas de oxígeno en condiciones normales. Y si ustedes le bajan el flujo, esto se va a acentuar, ¿no? Y también estas partes tienen demandas metabólicas altas, ¿no? Tienen poco oxígeno y a pesar de eso necesitan bastante oxígeno para trabajar en condiciones normales. Si uno le acentúa esa disminución de oxígeno por disminución de la perfusión, entonces esto va a ser crisis, pues no crisis. Miren las presiones de oxígeno, cómo es a nivel cortical, 80, 100. A ver acá, 10, 27 y acá está en el límite. Esto de acá no tiene mucha función metabólica, estas partes de acá. Esto es acá donde tienen grandes necesidades de oxígeno. Entonces, el riego sanguíneo, el alto requerimiento de energía y la capacidad de glicólisis tienen que ver con esa vulnerabilidad. Esto es lo que les decía, ¿no? Ejemplo del flujo sanguíneo,
que entra al riñón, el 75% de ese flujo sanguíneo se va a la corteza y a la médula se va el 25%. El 25%. Y miren, por lo tanto, las presiones de oxígeno, ¿no? 50, 100 y acá 10, 15. Esto es lo que le decíamos, el alto requerimiento de energía, ¿no? Sobre todo se requiere para que trabaje esta bomba de sodio-potasio ATPasa, que tiene que ver con la reabsorción de sodio en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Entonces necesita bastante oxígeno para que trabaje esta bomba. Por eso es la susceptibilidad de esta porción de la nefrona y la capacidad glicolítica de la célula tubular. Estas células del túbulo proximal tienen una maquinaria glicolítica mínima y dependen casi solo de la fosforilación oxidativa para generar ATP. Y las células de la porción gruesa ascendente del asa Henle tienen una gran capacidad glicolítica y son más resistentes a la hipoxia o isquemia. Pero si disminuye el flujo, entonces, resumiendo hasta ahora, en la isquemia renal se van a producir efectos vasculares y efectos tubulares que van a disminuir la filtración glomerular. Los efectos vasculares, lo que decía, el aumento del calcio citolítico en arteriola aferente, la injuria del endotelio y aumento de mediadores inflamatorios. Paralelo a toda esa situación de disminución del flujo sanguíneo renal, se están produciendo ya mediadores inflamatorios por las mismas células epiteliales. Estas células epiteliales van a producir mediadores inflamatorios, aumentan la adhesión de neutrófilos y aumentan los radicales de oxígeno, ¿no? Y que todos van a contribuir a la filtración glomerular. La injuria del endotelio también. La injuria del endotelio también disminuye la producción de óxido nítrico, aumento de endotelina y disminución de prostaglandinas. Todo esto es un favorecimiento a los sistemas vasoconstrictores, disminuye la filtración glomerular. Y aquí al aumentar el calcio citosólico en la arteria aferente, aumenta la sensibilidad a vasoconstrictores y el estímulo del nervio renal, disminuyendo la autorregulación. Todo se suma y disminuye la filtración glomerular. Estos son los efectos vasculares. Y los efectos tubulares, isquemia, igualito aquí, aumento del calcio intracelular, retroalimentación glomérulo-tubular, disminuye la filtración glomerular, producción de una serie de mediadores químicos, aumento de la necrosis, aumento de la obstrucción tubular, reflujo tubulointersticial, eso es lo que decía el back-leak, se regresa, y desprendimiento de las células tubulares, adhesión aberrante y se forman cilindros. Produce, también se une acá, obstrucción tubular, disminución de filtración glomerular. Acá está, en este esquemita, factores tubulares en el desarrollo de necrosis tubular. Se pierde la polaridad de las células, esta es la polaridad normal. Miren dónde está esta es la luz, el borde en cepillo, acá está la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta polaridad se pierde. Y miren dónde se ponen estas bombas de sodio-potasio, acá en la luz tubular. Se altera totalmente, ¿no? Acá se desprenden las células, se forman los cilindros y hay retrodifusión o el back-leak del líquido filtrado. Esto es lo mismo, este es del New England Journal of Medicine, un artículo tradicional, no clásico de insuficiencia renal aguda. Es lo mismo, desprendimiento de las células, estas células sufren procesos de apoptosis y necrosis, se forman los cilindros, el back-leak se regresa a este filtrado glomerular y la función renal disminuye y
se va a presentar oliguria. Esta es histología, dilatación de túbulos, cómo están dilatados estos túbulos. El epitelio está aplanado, se aplana, no hay borde en cepillo y se descaman las células de túbulos, ¿no? Descamación. Y no se olviden que la isquemia y necrosis no afecta sino hasta un 25%. Lo que más contribuye a la insuficiencia renal aguda es la obstrucción y el backleak, ¿no? El backleak. Eso es lo mismo, ahí ustedes lo repasan. Este es una insuficiencia renal severa, ¿no? Miren ese desprendimiento de células tubulares, hay denudación completa, acá hay solamente membrana basal y los túbulos están casi taponados, ¿no? Entonces por ahí no va a circular orina, pues, y la orina que está por encima de esta obstrucción se va a regresar, va a pasar al intersticio y de ahí a los vasos sanguíneos. Y miren cómo si uno al paciente lo trata adecuadamente, lo estabiliza, lo monitoriza como debe ser y le da tiempo a que la célula epitelial se regenere, esto se va a producir y el paciente empieza a salir de esa etapa de insuficiencia renal aguda, empieza a salir. Y miren cómo empiezan a regenerarse ya las células tubulares. Y eso está traducido acá en estas mitosis, ¿no? Que se ven. Ya empieza a recuperarse, es una respuesta favorable. Y este es un ejemplo de necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? En este caso por etilenglicol. Etilenglicol es un alcohol anticongelante. Tiene un aspecto, el olor, todo, hasta el sabor similar al alcohol. Y la gente a veces se confunde con el alcohol o con fines de autoeliminación consume esto. Y hacen unas tremendas necrosis tubulares agudas. Aparte de eso, el etilenglicol produce una tremenda acidosis metabólica severa, que es la que muchas veces lo mata al paciente. El curso clínico de la necrosis tubular aguda, tanto isquémica, tóxica o por sepsis, tiene un inicio cuando se expone a la noxa, cuando se extiende. La noxa incluso ya desapareció, ya no está séptico, ya se restableció su volumen efectivo, circulante, ya la noxa tóxica también ya se eliminó, pero ya se produjo el daño tubular y eso sigue, ¿no? Eso sigue. Continúa la injuria celular ya más que todo mediado por los factores inflamatorios, ¿no? Esto se mantiene, esto puede durar días a semanas, ¿no? 15 días, 20 días, un mes, el paciente está. Y la filtración glomerular disminuyó bastante, gran oliguria, y de repente empieza a producirse ya la recuperación. El paciente ya empieza a orinar y eso es traducción de que ya el epitelio tubular se está regenerando y se está recuperando también la perfusión tisular. Esas son las fases. Entonces, ahora vamos a ver insuficiencia renal aguda por problema glomerular. Ahí están sobre todo estas tres patologías, la glomerulonefritis aguda, la glomerulonefritis rápidamente progresivas y las microangiopatías, el síndrome urémico hemoléctico y la púrpura trombótica trombocitopénica. En estos casos se produce, al menos al inicio, insuficiencia renal aguda de tipo como si fuera una prerrenal, porque en la glomerulonefritis hay tal cantidad de células inflamatorias en el glomérulo
que la superficie de filtración glomerular está disminuida. Y por eso es que se comporta como una insuficiencia prerrenal. La rápidamente progresiva también, aunque la rápidamente progresiva, por lo general, la insuficiencia renal aguda se instala en forma más lenta que una verdadera aguda. Se instala en cuestión de algunas semanas o pocos meses, pero hay casos en que se instala bien rápido y parece una insuficiencia renal aguda. Y en las microangiopatías, eso sí se instala rápido. Y ahí también se disminuye la superficie de filtración glomerular, porque se han producido gran cantidad de trombos en la circulación glomerular que taponan a estos capilares y disminuye la superficie de filtración glomerular. Este es un glomérulo normal y miren, este es un caso de una glomerulonefritis difusa aguda postestreptocócica, donde se ha producido una tremenda proliferación de todas las células que componen el ovillo glomerular. Aquí hay aumento de células mesangiales, células endoteliales, de células epiteliales, y hay todavía exudación. A partir de la sangre ingresan leucocitos, ¿no? Una gran cantidad de leucocitos, macrófagos, monocitos. Y en esta crescéntica, todo esto es el glomérulo. Esto es lo que está quedando del ovillo glomerular, que está siendo aplastado, aprisionado por esta proliferación que hay acá, o medias lunas, así se le llama, medias lunas, formada por células del epitelio parietal, de los podocitos, macrófagos, incluso hasta fibroblastos ingresan acá. Hay una proliferación de esas células y ahogan a este glomérulo. Si esto se presenta o evoluciona rápidamente, se puede presentar como insuficiencia renal aguda. Y esto es el síndrome urémico hemolítico. Miren la cantidad de trombos que se formaron en la circulación glomerular y disminución de la superficie de filtración glomerular. El otro elemento es el intersticio. Son las nefritis intersticiales agudas. Esta es una causa ahora bien importante de lesión de la nefrona. Y las causas principales están acá, en medicamentos. Cada vez hay más medicamentos que producen este problema. Pero de repente los más importantes ahora en el momento actual son este grupo, mire, que todos lo usamos todos los días, los antiinflamatorios no esteroideos. Y hay una serie de otros medicamentos, ¿ah? Por eso, cuando ustedes tengan algún paciente, cualquiera sea la patología que traiga, cualquiera, sea renal o de otro tipo, siempre pregúntenle al paciente o a la familia qué medicamentos está tomando. Los medicamentos pueden ser la causa de la patología que trae, pero para eso pues tienen que preguntar, ¿no? Está tomando esto y si no se acuerdan, revisan efectos indeseables de esos medicamentos rapidito y de repente ahí está la causa. La tasa de efectos indeseables medicamentosos es bien alta, Es una causa importante de muerte también, ¿eh? Medicamentos. Las infecciones también, todas las infecciones, miren que pueden producir nefritis intersticial aguda. Y enfermedades sistémicas, lupus, sarcoidosis, Sjögren, etcétera, etcétera. Nefritis intersticial aguda. Ejemplo, esta es la histología de una nefritis intersticial aguda medicamentosa por meticilina, pero puede ser por cualquiera de los otros medicamentos. Meticilina fue el medicamento
con el que se empezaron a hacer las descripciones de una nefritis túbulo-intersticial aguda, meticilina. Es una droga del grupo de las penicilinas, que nunca llegó acá al Perú, acá no se ha utilizado, pero sirve como ejemplo de las. Una pielonefritis aguda, miren, tremendo infiltrado intersticial, compromiso de los túbulos y que también puede producir insuficiencia renal aguda, una nefritis túbulo intersticial infecciosa. Y por último quedan las vasculares, ¿no? Dentro de los intrínsecos. Están todas las vasculitis, enfermedad ateroembólica y tromboembolismo de la arteria renal. Enfermedad ateroembólica, pacientes con gran patología ateroesclerótica que son sometidos a algún procedimiento intravascular, como puede ser introducción de catéteres con alguna finalidad terapéutica o de estudio, se rompen las placas de ateroma, se desprenden partículas de esa, y estos son los cristales de colesterol que viajan a la sangre y se pueden ir a cualquier sitio del cuerpo, a cualquier sitio, y dentro de ellos al riñón. Esta es la enfermedad ateroembólica. Por ejemplo, todo esto está tapado acá por estos cristales. Y el proceso inflamatorio que ocasionan, ¿no? Estos en músculo, miren, a dónde se han ido estos cristales de colesterol. Se presentan hemorragias subunguiales en llama. Hay otras enfermedades que también dan hemorragias subunguiales, no en llama. Por ejemplo, la endocarditis infecciosa, ¿no? Este problema dermatológico, lívidos reticulares y en piel. Todo esto es enfermedad ateroembólica. Y dentro de esos órganos, el riñón se compromete también en forma importante. Y después quedamos con las posrenales. Y cuando hablamos de posrenal, la obstrucción la dividimos en superior o tracto urinario inferior. Inferior, uretra, próstata y vejiga. Y todo lo que está por encima y es tracto urinario superior. Y las obstrucciones pueden ser intrínsecas, radican dentro de la luz del sistema colector, o extrínseca, compresión de estructuras vecinas y que van a comprometer la luz, ya sea de pelvis o del uréter, ¿no? ¿De qué nos ayudamos nosotros para, aparte de la clínica, con el cuadro clínico, si ustedes les viene un paciente con insuficiencia renal aguda, hacen su detalle, será prerrenal, renal o posrenal. Lo posrenal lo pueden rápidamente con una ecografía ya descartar. Entre prerrenal y renal se pueden, por la clínica los va a guiar. Si algo tiene este paciente que le bajó la presión arterial, le bajó la perfusión renal, entonces dicen puede ser prerrenal. Pero si ya eso se prolongó mucho, ya dicen, ya ya se puede haber ido a la necrosis tubular aguda isquémica. Y ahí ya sacan ustedes, en base a su cuadrito, le van preguntando, pues, qué medicamentos toma tóxicos, ven si tiene un síndrome nefrótico, nefrítico, etcétera, y ayudándose con los exámenes, sobre todo el examen de orina es importante, pueden llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Ejemplo, del examen de orina, cuando uno mide la osmolaridad, es la que nos va a hablar sobre todo de cómo ha estado su volumen intravascular. Ejemplo, en las iras prerrenales tienen alta osmolaridad, y la excreción fraccionada de sodio es menos de 1. Eso significa que ese riñón se ha dado cuenta que su volumen ha disminuido y que tiene que ahorrar lo más que pueda de sodio para conservar su volumen
su volumen extracelular en nivel adecuado. Por eso es que la excreción fraccionada de sodio está acá. En cambio, cuando ya la patología ya es renal intrínseca, ya la osmolaridad urinaria disminuye y la excreción fraccionada de sodio aumenta. Eso es traducción de que está aumentando la eliminación de sodio. Ese tubulín no está ahorrando sodio. Y lo que le decía, las glomerulonefritis agudas y las vasculopatías se comportan como si fuera una prerrenal. Y en la posrenal también se comporta como si fuera una intrínseca renal. Los diferentes tipos de cilindros, que también orientan. Un concepto, la insuficiencia renal aguda, antes se decía que era reversible, ¿no? No había problema. Ahora ya se está considerando y ya está bien demostrado que puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Sobre todo en esos pacientes que ya tienen una disminución de su función renal, que puede ser leve o moderada, y que se injerta una insuficiencia renal aguda, ese factor le va a acelerar la evolución de la insuficiencia renal crónica para llegar a etapas terminales de su función renal. Y estas son las diferentes manifestaciones que se presentan en general en toda insuficiencia renal, sea aguda o crónica, en mayor o menor intensidad. Alteraciones del balance de agua y sodio, del potasio, de la eliminación de desechos, de productos nitrogenados, producción de eritropoyetina, balance ácido básico, la activación de vitamina D y fósforo. Todo esto se va a alterar. En la insuficiencia renal aguda, algunas cosas con mayor relevancia que otras. Ahí de repente el balance de agua y sodio, balance de potasio, eliminación de desechos y el balance ácido básico. Esas cosas son las principales alteraciones en una insuficiencia renal aguda. También se puede producir todo esto otro, pero esas cosas es lo que va a primar. ¿Alguna pregunta? Por lo que les digo, acuérdense de ese esquema, Bien, insuficiencia renal aguda, ya lo detectaron, háganse la pregunta, ¿esto es prerrenal, esto es renal o es posrenal? Si es prerrenal, busquen cualquier cosa que puede haber producido estado de hipotensión arterial. Y ahí acuérdense de sus causas de shock, ahí están todas. Si es un shock distributivo en sepsis, hipovolémico, cardiogénico u obstructivo, ¿no? Ahí cualquiera. Pasen su revista ahí y van preguntándole a la familia. Si no es nada de eso, ya piensan en insuficiencia renal parenquimal, ¿no? Parenquimal o intrínseca. Y ahí piensen en los 4 elementos que componen el parénquima renal. Piensen en glomérulo, piensen en túbuli, piensen en intersticio y en vasos sanguíneos. Fíjense ahí, ¿qué tiene para que sea compatible con alguno de esos diagnósticos? Y por último, descartan la uropatía obstructiva. Como les dije, lo primero que uno hace, por lo general, quiere quedarse tranquilo, dice, a ver, vamos a descartar si no está obstruido. Con la clínica, su examen clínico, que puede ayudar mucho en los varones, sobre todo descartar patología prostática, o una ecografía, con eso rápido uno puede alejar esa posibilidad y se quedan con los otros 2. Y aparte de su clínica, con su examen de orina, con sus factores de su excreción fraccionada de sodio, yo creo que pueden llegar rápido, se acercan bastante al diagnóstico correcto.